Pues entonces vamos a proceder a una presentación de la intervención del profesor Bilal Sar Marroco de la Universidad de Granada, y entonces es la 10ª conferencia o la 10ª del programa que presentó el profesor San Marroco junto conmigo para esta acción formativa de doctorado. Entonces, para mí es un gran honor presentar hoy a Bilal Sar Marroco, porque es un profesor joven, con muchísimas ganas de trabajar, y como ahora veremos, ha logrado y está logrando una serie de resultados bastante buenos y esperanzadores para nuestro departamento y para los colaboradores que con él trabajan. Estoy segurísimo que por su preparación él logrará grandes cosas. ¿Por qué? Porque en primer lugar es licenciado en dos cosas fundamentales. Una es el licenciado en Historia, cosa que hizo en el año 2004. Y también fue licenciado o es licenciado en Filología Árabe en el año 2007. Por tanto, para un medievalista, manejar el árabe, igual que manejar latino, manejar griego, es fundamental. Pero sobre todo el árabe. Recibió por esta última, por la filología árabe, no, esta licenciatura obtuvo la mención especial en los premios nacionales de fin de carrera. Posteriormente hizo el máster en arqueología y se doctoró en historia medieval en la Universidad de Granada el año 2009 con una tesis que hasta ahora sigue siendo uno de los pilares fundamentales de los estudios no solamente granadinos del siglo XI, puesto que trató sobre la Granada Cirí, y luego completó su formación, digamos, como investigador y como profesor con un contrato postdoctoral del Ministerio de Educación que le permitió realizar estancias de investigación en la Universidad de Toulouse, en Toulouse 2, en Le Mirel y en la Universidad de la Sorbona de París, y posteriormente trabajó también como profesor contratado, lo que se llama ATER, en la Universidad de París 8. Ha realizado diferentes estancias en Marruecos en el marco de sus proyectos de investigación y destaca, pues, algunos de ellos, sobre todo lo realizado con el Instituto Real de la Cultura Amazic, el IRCAN, en el verano de 2019. Las investigaciones del profesor Bilal giran en torno a tres grandes temas. El primero de ellos es lo que se llama el poblamiento bereber, o el poblamiento también llamado Amazic, en Al-Ándalus. El segundo es sobre la historia y la arqueología del surco intravético, lo que podemos llamar Granada, Medina Elvira, Guadix, Baza. Y en los últimos años, también muy vinculado con este proyecto, con el primero, pues se está dedicando muchísimo a lo que se llama la historia y la arqueología del Magreb y del África Negra. La África Negra, que también está relacionada con la historia granadina. Entre las publicaciones más destacadas del profesor Villar podemos citar, entre otras, un libro colectivo que se llama Arabización, Islamización y Resistencia en Al-Ándalus y el Magreb, que publicó o ha publicado junto a María Ángeles Navarro. También tiene publicada La Granada Cirí y El Universo Bereber. Tiene también otro libro que se llama Tawaif, Historia y Arqueología de los Reinos de Taifa. Tiene otro libro publicado que se llama Poblamiento e Intercambio en las zonas costeras de Al-Ándalus y el Magreb. Tiene también una coedición en la obra Epigrafía Árabe y Arqueología Medieval.
En cuanto a sus monografías, destacan pues, el poblamiento bereber en la frontera superior de Al-Ándalus, la Granada Cirí, 2013-1090, agotado, es decir, la importancia de este libro le ha llevado a que se ha agotado rápidamente y que sabemos que está gestionando para hacer una nueva edición de esa obra. Ha publicado también una gran cantidad de artículos en diferentes editoriales y revistas de prestigio internacional, como es Brill, como es Armand Colén, Arábica, Estudia Islámica, Merán de la Casa Velázquez, Estudia Histórica, Historia Medieval, es decir, podíamos revistas que están clasificadas, la mayoría de ellas, en tipo A, con lo cual pues os puede indicar o indica la profundidad de sus investigaciones y el rigor con que trabaja. Ha combinado esas facetas como traductor también. Hay obras que ha traducido del francés al castellano sobre historia y arqueología, como el libro titulado Los precintos de la conquista omeya y la formación de Al-Ándalus, 711-756, de Philippe Senac y de Taufik Ibrahim, también agotado. El premio de Sechner de la Academia de Bellas Letras de Francia, de Pierre Toubet, en la Edad Media, Fuentes, Estructura y Crisis, que publicó la Universidad de Granada en el año 2016, y también varios capítulos de libros que ha traducido del francés. Ha participado y dirigido diferentes proyectos de I+D+I, Retos Pimalborán, en el que ha estudiado los yacimientos arqueológicos costeros del Rí, de la costa de Granada y Málaga, proyecto propio de El Bilá al Sudán y sus interacciones con el Magreb y al Ándalus. Y recientemente pues, ha obtenido un proyecto del Ministerio de Cultura para la investigación y el estudio arqueológico del yacimiento portugués Las Cercas das Alcarías en Mesquita Mértola, proyecto ACAN, donde pretende estudiar las transformaciones que se dan en el ámbito rural en el tránsito de la Hispania al Ándalus. Este proyecto lo codirige Fátima Palma. Y yo quiero añadir también, además de esto, pues que en el máster de arqueología también imparte pues un curso sobre la estructura en Al-Ándalus, que es uno de los motivos por el que pedimos él y yo esta acción formativa de doctorado, que como digo no suelen ser muy abundantes y como veis está siendo todo un éxito. Y quiero destacar que ese gran parte de ese éxito que están teniendo estas jornadas las tiene porque el profesor Vilar Ser está encargándose de ello. Y entonces para mí es un honor presentarlo, no solamente como compañero de departamento, sino como uno de los grandes investigadores que tiene un futuro por delante bastante esperanzado. Con eso, pues le damos ya las gracias al profesor Vilar porque estoy seguro que nos va a ilustrar con esta magnífica intervención suya sobre las torres almenadas medievales y posmedievales en ambas riberas del mar de Alborán. Y para eso hace un estudio comparativo que creo que es muy necesario. Y le damos la palabra al profesor Vilar. Muchas gracias por la presentación. La verdad es que me abruma un poco esas palabras que ha añadido de mi gran futuro. Ojalá sea cierto, ojalá tengamos oportunidades y podamos seguir investigando, podamos seguir avanzando en el conocimiento, que es para lo que hemos soñado y hemos trabajado hasta el momento. Bueno, me cabe agradecer ahora como participante en el ciclo a las entidades que contribuyen y que hacen posible que este se lleve a cabo. En primer lugar, la Escuela Internacional de Posgrado, el Departamento de Historia Medieval, que contribuye también y participa como entidad colaboradora, el Máster de Arqueología, los Máster Eurame y otra serie de entidades como el Máster de Patrimonio o Interpretación del Patrimonio Andalusí, que sin las cuales hubiese sido imposible llevar a cabo este ciclo de conferencias tan interesantes
que, como dice Manuel Espinar, está teniendo mucho éxito, pero que ninguna medida es gracias a mí, sino gracias a todos y a todas los participantes que hacen de este ciclo uno de los más interesantes que se ha celebrado hasta el momento. Con ese cartel es muy fácil triunfar y eso lo decidimos en su tiempo y creo que acertamos con las decisiones que tomamos. Dicho esto, yo voy a presentar hoy muy resumidamente, puesto que es un proyecto que todavía está en curso, sobre el que debemos volver y revisar algunos de los conceptos y de las conclusiones a las que hemos llegado en la actualidad, y sobre todo sobre el que tenemos que realizar futuros estudios arqueométricos que no hemos podido llevar a cabo debido fundamentalmente a la pandemia y debido a que pues prácticamente está vedado viajar fuera de la frontera europea. Lo que voy a presentar hoy, las torres almenaras medievales y posmedievales en ambas riberas del Mar de Alborán, se trata de un avance de una de las partes de nuestro proyecto, un proyecto que ha mencionado el profesor Manuel Espinar, que se titula Poblamiento e intercambios en torno al Mar de Alborán. Este proyecto finalizó a finales del 2018, sin embargo, debido al alto volumen de informaciones que pudimos extraer y que pudimos descubrir, muchas de las publicaciones todavía no han sido llevadas a cabo. Algunas de ellas se encuentran en prensa, otras en redacción, algunas de ellas están probablemente a unos días de salir, e incluso pues no hemos iniciado algunas de las que nos propusimos en el último año del 2018. Este proyecto, como el propio nombre indica, y que ya en parte presentamos en una monografía que ha citado también el profesor Manuel Espinar, Alborán, poblamiento e intercambios en las zonas costeras de Al-Ándalus y el Magreb, pues pretendía, como el propio nombre indica, estudiar de una forma comparativa ambas orillas del Mar de Alborán, ambas orillas del extremo occidental mediterráneo, que es el llamado Mar de Alborán. Un mar que, como veremos a través de su cultura material, presenta numerosísimas coincidencias, numerosísimas semejanzas, tanto desde el punto de vista físico, natural, como desde el punto de vista de la cultura material y de los restos arqueológicos. Si en una parte encontramos peñones, en este caso vemos al fondo de esta imagen el peñón de Vélez de la Gomera, perteneciente a España en la actualidad. En la playa y todo el territorio continental pertenece a Marruecos, y ahí localizamos la ciudad de Badr, una de las ciudades de mayor patrimonio y de mayor importancia del Rif medieval. A cada peñón en una parte le corresponde un peñón en otra. A cada zona montañosa que observamos en a las dos riberas le corresponde una zona montañosa al otro lado del Mar de Alborán. Es decir, se trata de dos costas gemelas, dos costas que se asemejan de principio a fin, que mantienen pues, muchísimas similitudes. Algunas de las similitudes, evidentemente, han influido en que las decisiones de las formaciones estatales, de las formaciones políticas, pues sean similares a la hora de defender, de atajar los problemas de la inseguridad y los problemas relacionados pues, con el control del tráfico marítimo. Es decir, que estos dos elementos influyen decididamente a la hora de tomar decisiones a establecer torres vigías, castillos, fortificaciones que taponen, que frenen, que controlen la venida de navíos enemigos y que al mismo tiempo regulen el tráfico comercial marítimo. Un proyecto que, como os decía, pretendía y sigue pretendiendo, puesto que estamos todavía en sus postrimerías, estudiar las similitudes no solo de la cultura material, sino también en lo que tiene que ver con la evolución urbanística a través de las fuentes escritas, la evolución intelectual, las relaciones políticas e intelectuales y, en definitiva, las interacciones
entre estas dos riberas tan próximas y tan desconocidas una de otra. Pero antes de empezar con nuestro cometido, puesto que estamos ante una acción formativa, y el fin no es otro que el formar a los doctorandos y a los investigadores y dotar de las herramientas básicas para llevar a cabo sus proyectos de investigación, vamos a comentar algo referente a la metodología que hemos empleado, que hemos utilizado hasta el momento. Nos planteamos pues una cuestión sobre la cual pues iremos desarrollando pues todos los pasos que hemos seguido a lo largo de nuestras investigaciones. Empezamos con una gran pregunta: ¿cómo documentar las torres almenaras? ¿Cómo conocerlas? ¿Cómo situarlas? ¿Cómo compararlas en última instancia? Para empezar, pues, como todo proyecto de investigación, lo primero que se hace es una revisión bibliográfica a fondo de todas las publicaciones, de todas las fuentes secundarias que tenemos a nuestra disposición, y es ello lo que precisamente hicimos. Hicimos prácticamente un inventariado de todas las publicaciones que versaban tanto sobre la costa norte, es decir, sobre la costa andalusí, y sobre la costa magrebí. De documentación encontramos dentro de esta bibliografía o fuentes secundarias? Pues encontramos monografías, artículos, trabajos relacionados con los inventarios arqueológicos, informes arqueológicos, que a veces son fáciles de acceder, otras son prácticamente inaccesibles, pero que en cualquier manera pues, forman parte de nuestro material ineludible, de nuestro material a consultar. Posteriormente realizamos una revisión de las fuentes primarias, es decir, de las fuentes coetáneas a la época de la fundación de esas torres almenaras, y para ello pues comenzábamos pues evidentemente por las fuentes árabes, que son las más próximas a la cultura que construye esa serie de infraestructuras. También fuentes romances muy ricas, sobre todo en relación a las conquistas, a las expediciones que se realizan pues, al norte de África, a todas aquellas racias que desde Aragón, desde Castilla, se acometen contra las costas nazaríes, y también pues, aquellas publicaciones, aquellos trabajos ya posteriores que podíamos considerar ya pues, castellanos de época moderna, como la instrucción de los Reyes Católicos, la provisión de los Reyes Católicos, que son de vital importancia pues, para datar algunas de las torres vigías de primera época, y al mismo tiempo para saber cómo funcionaba la institución encargada de velar y de reconstruir esta serie de infraestructuras. Tenemos también una serie de fuentes contemporáneas muy interesantes que tienen que ver con la cartografía moderna, que están relacionadas, por ejemplo, con las cartas náuticas, toda la documentación colonial que nos serviría también para analizar lo que acontece en el norte de África, y que, pues, en definitiva, se viene a añadir a todas esas fuentes de información que hemos citado anteriormente. Una vez realizado o transcurrido estos dos pasos, pasamos al tercero de los puntos, el trabajo de campo. Un trabajo de campo que en nuestro caso, pues en el caso de la orilla norte se trató de intervenciones, de levantamientos, de prospecciones, y en el caso de la orilla sur se trató de documentación, de visitas arqueológicas con el objetivo de extraer informaciones relativas a las medidas, a la conservación, a la ubicación de estas torres y a la existencia o no de estructuras ligadas a las mismas. Para que se hagan una idea dentro de estos tres puntos, desarrollaremos a continuación, pues dentro de la revisión bibliográfica existe un gran desnivel entre el norte y el sur, es decir, entre la información que tiene que ver con Al-Ándalus y la que versa sobre la costa magrebí. De hecho, para Al-Ándalus contamos con nutridas publicaciones, con muchísimas referencias, artículos, monografías e incluso inventarios que se insertan dentro de las fuentes secundarias,
algunas de ellas citaremos a continuación, pero para el caso del Magreb apenas contamos con monografías, con trabajos que se ocupen de una forma pues, total de lo que sucede en el norte de África. Y sobre todo que se ocupen de las torres almenaras. Existen trabajos como los de Cressier, lo veremos luego, como los de Picard, pero estos no se preocupan de la ubicación de las torres almenaras o bien no insertan este debate dentro del conjunto de los estudios sobre el norte de África. En lo que se refiere a las fuentes primarias, es decir, fuentes árabes medievales, pues prácticamente encontramos el mismo nivel de información, aunque es cierto que también tenemos una serie de ventajas para el norte de la ribera del Alborán, es decir, para Al-Ándalus, contamos con más fuentes, muy vinculadas sobre todo al poder omeya, muy vinculadas al hecho de que en principio está más desarrollada urbanísticamente la península ibérica y la costa mediterránea andaluza que la rifeña en la época, de ahí que se genere un mayor volumen de fuentes, un mayor volumen de noticias que a la postre pues sean recogidas por las fuentes tanto geográficas como documentales. En lo que se refiere a la documentación moderna también existe un gran desnivel, es muy rica en el caso del norte, es decir, de Al-Ándalus, sobre todo debido pues, a toda la documentación que se genera posterior a la conquista del Reino de Granada. Hemos citado antes la instrucción de los Reyes Católicos, la provisión, pero hay una serie de documentos de visitas, de instrucciones, que también van recogiendo poco a poco el estadio en el que se encuentran las distintas torres, las distintas estructuras del norte del Mar de Alborán. No es lo mismo, no sucede lo mismo en el caso de la ribera del norte de África, es decir, la cuenca, la zona sur. Aquí hallamos escasas referencias documentales, muchas de ellas, curiosamente, ligadas a la Cancillería o a la documentación o al Estado castellano, como veremos en un texto y en un bosquejo que presentaré, y eso hace, evidentemente, que tengamos una serie de ventajas a la hora de estudiar las torres vigías del Magreb al-Aqsa. En lo que se refiere a la cartografía, que también hemos hecho uso de ella, tanto medieval, que va desde el siglo X con las primeras aportaciones de Ibn Hauphal o las del propio Al-Idrisi, archiconocidas por toda la historiografía y prácticamente por toda la comunidad científica, a la cartografía moderna en la que podemos insertar los mapas topográficos generados tanto por la Agencia Cartográfica Marroquí como por el Instituto Nacional de Estadística Español. En este caso sí que poseemos un cierto equilibrio entre una zona y otra del Mar de Alborán. En lo que se refiere a los trabajos de campo, como mencionaba anteriormente, pues en el caso marroquí está bastante menos desarrollado. Existen algunas actuaciones muy interesantes que sirven de base pues, para nuestro trabajo y para otros trabajos que están en curso. No quiero olvidar la importancia de Patrice Cressier, que es uno de los más activos, a pesar incluso de seguir, de estar jubilado en la actualidad. Sigue publicando, sigue ocupándose de cuestiones relacionadas con el patrimonio y la arqueología magrebí. Y dentro de estos contribuidores o autores, cabe destacar también a Herbati, que publicó un trabajo sobre las torres vigías, algunas identificadas, otras pues erróneamente ubicadas, y los trabajos de un grupo italiano-marroquí liderado por, entre ellos, por Cinzia Bismara sobre el Rif Côtier, la zona costera del Rif, que es hasta el momento uno de los inventarios más completos que tenemos sobre la arqueología del Rif. Primaria ya la hemos comentado, básicamente podemos hacer una especial mención de las fuentes geográficas
y de los viajeros que van a una y a la otra orilla del mar de Alborán. No merece la pena citar nombres porque no se trata pues de una clase o de una conferencia exclusivamente enfocada a ello, pero a modo de ejemplo citaremos, por ejemplo, pues al propio Ibn Hawqal o la obra de el Naqshat de Al-Badisi, que es una referencia, es una obra ineludible para estudiar el norte de África en el periodo medieval. Y en cuanto a las secundarias, ya lo mencionábamos anteriormente, están las fuentes bibliográficas, aquellos repositorios e inventarios, pues algunos de ellos ya digitalizados y consultables online, como es el del Instituto Arqueológico Andaluz, perdón, del Patrimonio Histórico, el IAPH, consultable fácilmente, o los inventarios de protección marroquíes. Aquí tienen unos ejemplos de fuentes secundarias, fuentes, las torres almenaras del Reino de Granada en tiempo de Carlos III, las torres almenaras de Juan Temburi para la zona sobre todo de Málaga, el inventario de arquitectura militar de la provincia de Granada, realizado por Mariano Martín García y donde participa también nuestro compañero Martín Cibanto, que sigue siendo una de las referencias para el estudio de toda la arquitectura militar del Reino de Granada. Y como fuentes también no queremos olvidar, prácticamente está a medio camino entre fuentes primarias y secundarias, el ingente trabajo de Antonio Gil Albarracín, documentos sobre la defensa de la costa del Reino de Granada, que, como digo, pues no solo se trata de una investigación sobre las estructuras defensivas, sino que también pues recoge documentación de archivo, la transcribe e incluso pues, la pone en relación con las estructuras emergentes todavía conservadas. Como decía, en el caso marroquí contamos con una serie de instrumentos, de inventarios, en este caso la protección de los yacimientos culturales en peligro, inventario y diagnóstico, es una serie de documentos que se van generando periódicamente y que pues, lo que hace es evaluar la situación de los principales restos arqueológicos de determinadas zonas. Y ya citaba anteriormente la carta arqueológica del Rif costero, pues realizada por un grupo italiano y marroquí. Y ya el trabajo de campo, donde, como hemos dicho, pues acometemos una serie de intervenciones en la zona norte, visitas y documentación en la zona sur, intervenciones en las inmediaciones de las torres vía prospecciones arqueológicas sin recogida de material y reconocimiento sobre todo de todo pues el área que circundaba esta serie de estructuras. Y posteriormente al trabajo de campo e incluso mismo, pues hemos realizado un trabajo de georreferenciación de SIG para relacionar las distintas estructuras, no solo entre ellas, sino también con el territorio circundante. Estudios de intervisibilidad, que son de gran importancia para saber en qué medida pues son importantes las torres, las estructuras y por qué se sitúan en los puntos en los que se construyen. Estos estudios también sirven para relacionar la estructura de las torres con los núcleos de población, con los accidentes geográficos e incluso con los recursos naturales, que son de vital importancia para entender la ubicación, la situación de estas torres vigías. Cuestiones a responder que nos planteábamos y que pues, no vamos a responder a todas en esta ocasión, pero quiero que sepan pues, cuáles eran las dudas, las preguntas que nos planteábamos al inicio de este proyecto. La primera de ellas, pues salta a la vista, es la más importante, la más interesante, es si existe un sistema de vigilancia en las costas del Mar de Alborán, un sistema único, del principio hasta el final de la época medieval. Desde cuando se inventa este sistema y desde qué institución, podríamos añadir, qué similitudes y diferencias existen de una y otra orilla del Mar de Alborán, si como consecuencia
de la diferente evolución política, existe una diferente evolución en lo que se refiere a la defensa costera, y a qué responden estas semejanzas y divergencias. Empezaremos, pues, por un texto que es bastante elocuente y que, pues, en parte viene a responder a la primera de las preguntas, a la primera de las cuestiones que hemos planteado. Este texto pertenece a uno de los geógrafos más conocidos, a Muqaddasi, que es del siglo X, y que, pues, de partida ya nos remite a la existencia de un sistema de vigilancia costera, un auténtico SIC de la época, que se encargaría de controlar todo el tránsito marítimo y velar por la seguridad y el bienestar de los mercaderes que desembarcaban en los distintos puertos. Nos decía Muqaddasi, lo leo rápidamente, hay para un alcazaba y ribat junto al mar, en los cuales se toca el añafil cuando hacia ellos se hacen a la vela los navíos de los cristianos. Tócase, pues, el añafil cuando atalayan sus barcos y enciéndese la almenara próxima a aquel ribat si es de noche, o levántase en ella una humareda si es de día. Desde cada ribat hasta la alcazaba hay un cierto número de alimaras, guarnecidas de gente, y dispuestas de tal modo que se enciende primero la almenara próxima al ribat, después la siguiente y luego la otra, y no pasa mucho rato sin que se toque el añafil, el alcazaba y se redoble el tambor sobre su torre, avisando a voces de qué ribat se trata y salga la gente con las armas y la fuerza y se formen los batallones. Bueno, pueden observar perfectamente cuál es la estrategia, cuál es el mecanismo para defender las distintas vías marítimas. En este caso se cita un ribat, pero somos conscientes de que cada ribat tenía también su propia torre. Incluso a veces se confunden los términos ribat y torre vigía. O un ribat también está situado en un punto estratégico de primer nivel, como sucede con el caso de la rábita o de ribat del Sharfa, en la punta de la mona de Almuñeca, y viene a ejercer la misma función de cualquier torre almenara. Avanzando en el tiempo, y este será el segundo y el último texto que leeré, nos vamos al siglo XIV. En este caso, un texto muy conocido, muy utilizado, que pertenece al historiador y, podemos decir, autor polifacético Ibn Marzuq. Este Ibn Marzuq es el escritor del Musnad, que traduce María Jesús Viguera Molins de una forma magistral, y nos dice lo siguiente: construyó este maula, se refiere al sultán Abul Hasan, sultán Merini, atalayas y torres vigías en número que no había conocido jamás ninguna época. Júzguese, por ejemplo, que desde la ciudad de Safi, en la costa atlántica, límite de la zona sedentarizada, hasta la parte de Argel, límite del Magreb central y comienzos de Ifriqiya, hay tantas atalayas y torres vigías que si se encienden fuegos en sus partes altas, la señal se continúa en todos en una sola noche o incluso en parte de una noche. Y esto en una distancia que las caravanas tardan 2 meses aproximadamente en recorrer. En cada atalaya hay hombres a sueldo que vigilan y miran escrutando el mar. No aparece ninguna nave en el mar en dirección a tierras musulmanas sin que el aviso aparezca en estas atalayas, advirtiendo a la gente de todo el litoral. Es un poco, pues, bastante gráfico cómo describe el funcionamiento de estas torres atalayas y al mismo tiempo cómo describe la financiación, el control de las mismas por parte del propio Estado, ¿no? Bueno, pues hay que imaginarse este sistema de atalayas tanto en una orilla como en la otra, sobre todo en la zona norte, pues hasta el siglo XV, y lo vamos a ver con los ejemplos que vamos a estudiar, y a partir del XV y solo a mitad del XVI en el caso de la orilla del Magreb, en el caso de la orilla marroquí. Y empezamos estudiando alguna serie de atalayas del área norte, es decir, andusíes.
Y para ello nos vamos a centrar en tres que son de clara cronología nazarí y a las que hemos tenido acceso a través de la documentación y a través de distintas visitas arqueológicas. Ahí tienen en este mapa los distintos puntos de las atalayas que hemos localizado en el área norte del Mar de Alborán. Como pueden ver, pues prácticamente cada zona cuenta con una atalaya, y de modo que pues toda la entrada, todo el mar está controlado desde el interior, desde estas atalayas, que a su vez pues avisaban a estructuras, a castillos que se encontraban una serie de kilómetros hacia el interior. Empezaremos por una torre atalaya ubicada concretamente en el municipio de Salobreña, conocida como la Torre del Cambrón, una torre de gran interés porque no solo domina el área pues, inmediatamente cercana a ella, sino también pues, áreas tan alejadas como veremos, pues, como el propio Cabo Sacratín o como pues, gran parte de Almuñécar. La Torre de Alcambrón debe su nombre al arroyo junto al cual se sitúa. Quédense con este dato porque va a ser algo frecuente a lo largo de nuestra exposición. Esta relación directa entre atalaya, arroyo, cabo e incluso elevación, pues va a estar presente de principio a fin. En este caso se ubica junto a la ensenada y arroyo del Cambrón. Ahí pueden ver la torre dentro de esa cierta elevación. Hoy en día pues, está en las inmediaciones e incluso en las instalaciones del Hotel Salobreña, Westin Salobreña, situado a unos 75 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, al este del castillo de Salobreña, y pues controla básicamente todo el valle del Guadalfeo hasta el Cabo Sacratín, como acabo de señalar. Bueno, se trata, lo verán luego con la imagen, de una torre prácticamente cilíndrica, con un ligero talud, de planta circular de 3,98 metros de diámetro, conserva un perímetro de 2,60 y una altura máxima de 10,69. En esta torre, pues lo interesante es que podemos localizar e identificar dos fases pues, diferentes y pues efectuadas en distintos momentos. Una sería la fase nazarí, que se correspondería con la mayor parte de la estructura conservada, y otra sería pues las adiciones que se realizan en el siglo XVI y que tienen que ver sobre todo con la adaptación de la torre a las necesidades de resistir a los ataques artilleros. En cuanto a la primera, y lo veremos luego con la imagen de una forma más gráfica y clara, pues se trata de una construcción de mampostería de mediano tamaño, compuesta generalmente por mampuestos de procedencia pizarrosa, que forman hiladas regulares y que en ocasiones van intercaladas con una serie de verdugadas de lajas y ripios, pues extraídas muy probablemente de las proximidades de la torre. Estas están asentadas normalmente con un mortero muy rico en cal y de color blanquecino, que hemos identificado y que pues, podría ser objeto de análisis arqueométrico. La puerta-ventana se encuentra aproximadamente a unos 5 metros de altura, siempre hacia el interior. Esto lo vemos en todos los casos, en este caso en el lado norte, y está rematado pues, en su jamba y su cimbra por ladrillo, como sucede prácticamente en la mayor parte de las torres vigías. En su parte superior se observa algunas pilleras o algunas troneras realizadas también de ladrillo, con el objeto, evidentemente, pues de atacar a cualquiera que se acercase a la torre, de poder disparar sin ser alcanzado por un proyectil enemigo. Dos se conservan en el flanco norte y dos también en el sur. Bueno, lo más interesante de nuestro trabajo ha sido, pues, y lo verán luego, el descubrimiento de que esta torre en particular presentaba merlones, presentaba almenas, es decir, se trataba de una torre almenada en época nazarí, algo que a mi juicio
bajo mi conocimiento, no tiene precedentes en el caso de las torres almenaras, en el caso de las torres costeras. De hecho, el dibujo de los ladrillos, sobre todo los dispuestos horizontal y verticalmente, deja entrever una serie de merlones que tendrían una extensión, una longitud de entre 90 y 95 centímetros y que pues, posteriormente serían cubiertos por un enlucido medieval e incluso otro pues, en época ya moderna cuando se reforma la torre. ¿Y qué se conserva o qué se sabe de esta fase moderna, de la fase moderna, en la que llevan a cabo los reyes católicos y sus sucesores? Bueno, pues a partir de esta etapa se sabe que se eleva 2 metros más la altura de la torre, se ciegan las almenas, evidentemente dentro de este proceso de acrecentamiento de la torre, se le añade un matacán por encima justo de la puerta para protegerla, de la ventana puerta, y en el lado este se queda una pequeña ventana a modo de lucerna de unos 30 centímetros, 20 centímetros de ancho. Al mismo tiempo, en este siglo, pues debido sobre todo a que al ganar en altura podría correr riesgo la estabilidad de la propia torre, se le añade un alambor, un tambor, de una altura aproximada de 1,45 metros y una circunferencia de 17,70. Verán en esta imagen mucho más claro lo que acabo de comentar. Pueden comprobar la técnica constructiva que se utiliza, como hemos dicho, mampuestos de tamaño mediano. Básicamente el truco que ven hasta la caja esta sería de época pues, medieval. El alambor se añade en época ya moderna. Ahora verán la reconstrucción que realizamos, en la que participó Luca Mattei, yo mismo y otros investigadores vinculados al proyecto Pim Alborán. Y esta sería la reconstrucción pues, que hacemos de la fase nazarí, que como pueden comprobar, pues, mantendría una serie de almenas y evidentemente pues, no existiría ese alambor, que es una característica típica ya del siglo, de final del siglo XV y principio del siglo XVI, ya vinculado a la cultura feudal o castellana. Pueden comprobar aquí los restos de la entrada puerta, la torre estaría maciza, pues hasta esta altura, el acceso se haría por una escalera retráctil de cuerda o probablemente por una escalera de madera que se recogería para evitar que cualquier enemigo o cualquier persona accediese a la misma. Y esta sería la fase ya pues, prácticamente actual, con las adiciones ya de época moderna, en la que se construye el alambor para darle más estabilidad a esta torre, pensando sobre todo en los proyectiles que podría recibir. Se construye también, como hemos señalado anteriormente, pues esta especie de buzón para proteger el acceso a la torre, de modo que pues, se ganaría en altura y también estabilidad y con ello pues, los reyes católicos y sus sucesores pues, podrían mantener esta torre en vigor. Interesante también es el estudio de visibilidad del campo visual que se puede dominar desde la torre del Cambrón, porque eso ayuda a comprender pues, el por qué se elige esa ubicación y la relación de esta torre con el entorno y con otras torres. Y de hecho pueden comprobar cómo desde la torre del Cambrón, con esa mancha de color, no voy a discutir los colores, vino tinto podemos decir, se puede dominar desde importantes áreas de toda la zona del Valle de Guadalfe, de vital importancia económica y política y comercial para el reino nazarí, el Cabo de Sacratif, importantísimo para la navegación, toda la zona pues, hoy de Motril, del puerto de Motril, e incluso hacia al oeste, pues parte de Almuñécar y prácticamente todo Velilla. Eso es lo que controlaría
la Rábita Sharfa también, aquí se ha perdido una imagen, que estaría comunicada y haría de repetidor o visual, si se puede utilizar ese término, para el control de toda la zona costera. La siguiente torre que vamos a estudiar ya estaría dentro del término municipal de Almuñécar y se trata de la Torre del Granizo, que ha recibido también otra serie de nombres. Esta torre tiene la peculiaridad de ser de planta cuadrangular. En este caso es de una técnica constructiva híbrida, como pueden comprobar prácticamente la totalidad de la misma o de lo que se conserva de ella, pues de mampostería. De nuevo encontramos el mismo tipo de material, esa piedra esquistosa, pizarrosa, que es muy propia de la zona de Salobreña y Almuñécar. Y como pueden ver, tendría una anchura aproximada de 5,20. Los 2/3 aproximadamente se calcula que serían de mampostería y habría un piso, una parte superior de tapial, como se puede observar, o pues algunos de los de flancos o los que se conservan. Esta torre del Granizo ha sido también objeto de mucha polémica porque se ha pensado que más que una torre vigía, y eso lo sostienen algunos investigadores, se trataría de una torre de alquería vinculada pues, a una entidad rural. Y eso se debe sobre todo pues, a que su campo visual, su control del territorio no es tan importante como en el caso de otras torres. Sin embargo, nosotros nos atrevemos pues, a identificar esta torre como pues, una torre vigía o como una torre que, siendo de alquería, podía ejercer perfectamente esa función, teniendo en cuenta sobre todo que se encuentra pues, junto a la playa del Granizo, la playa del Tesorillo, que es una ensenada importantísima para pues, el desembarco de navíos. Aquí pueden ver la parte superior, como el estado en el que se encuentra, con el tapial pues se conserva. Habría probablemente un solo cajón de tapial, lo que le constituiría el terrado, la zona superior de la terraza. No podemos imaginar hasta cuánto llegaría de altura. Y esta sería la reconstrucción fotogramétrica que realizamos pues, en su tiempo, de los distintos paramentos. Como pueden ver, es el paramento este en el que se conserva pues, un mayor volumen de tapial, ¿no? Y es probablemente en este paramento en el que se ubicaría el acceso, sin estar tampoco seguro de que pues, se ubicase ahí, ¿no? La Torre del Granizo, a pesar de que, bueno, algunos sostienen que no se trata de una torre de vigía, pues serviría al menos de control o también para controlar parte no solo de la playa del Granizo, sino también pues de la zona de la Torre del Medio, o parte también de lo que sería pues la costa de Salobreña, es decir, que tendría también una serie de ventajas para el control del marítimo. La tercera torre que vamos a analizar en el caso andalusí va a ser la del Jaral. Y en esto, pues, hay que destacar también la contribución que ha realizado nuestro compañero Luca Matei junto a nosotros para el estudio de esta torre. Bueno, esta torre ha sido objeto de numerosos estudios, desde la de Temburi. Recientemente hay un estudio parcial de García Pulido, publicado en Fornet, donde realiza una sección de esta torre y pues también la ubica en época medieval, ¿no? Esta torre se sitúa ya en territorio malagueño, en Vélez, Málaga, en una pequeña elevación de aproximadamente unos 40 metros sobre el nivel del mar, y la importancia sobre todo reside en que controla todo el tráfico marítimo que va desde Benajarafe hasta Torre del Mar en Vélez, Málaga. Es, como pueden comprobar, una torre de forma prismática, rectangular, de 5,30
de largo y de 3,70 de anchura, y una altura que llega a alcanzar pues unos 10 metros aproximadamente. Es una torre que está vinculada pues también al interior, por así decirlo, es decir, al interior, a la zona continental, y que ayuda pues a controlar parte de los caminos tradicionales antiguos de la zona. Es decir, cumpliría una doble función en nuestro juicio: controla el tráfico marítimo y también los caminos interiores que se construyen o que se van perfilando en época medieval. En este caso, pues hay que decir que fue objeto de una restauración en el siglo XX, una restauración que ha transformado y que pues ha ayudado a consolidar esta estructura. Ahí pueden ver una fotografía extraída, en este caso, del IAPH, que refleja el estado en el que se encuentra la torre antes de su restauración. Como pueden comprobar, ha perdido parte de su volumen, parte de los sillares de la zona de los cantos, pues se trajeron en su tiempo para ser reutilizados en otras construcciones, y era necesario, por lo tanto, reconstruirlo pues añadiendo un material que consolidase la estabilidad de esta torre. Es una torre, pueden ver otra fotografía, en este caso del otro lado, y con más detalles, incluso del estado en el que se encontraba. Ven la base como pues prácticamente se ha visto muy mermada por esas extracciones de furtivos. Y lo interesante de esta torre es que poseemos no solo pues fotografías anteriores a las restauraciones, sino posteriores, y que pues sabemos con certitud pues que es de época medieval a través de la documentación escrita, puesto que contamos con una cita de la instrucción de los Reyes Católicos que nos indica que esta torre estaba perfectamente en pie. Bueno, hemos identificado incluso pues dos fases diferentes en esta torre, una que iría básicamente hasta los 5,50 metros, prácticamente hasta la altura de la ventana acceso, que como pueden comprobar pues está efectuada ahora con cajones de mampostería encintadas de ladrillo, y en los cantos, en la esquina, se utiliza una serie de sillares de importante volumen, sillares que se van pues alternando con una serie de ladrillos, y que pues ambos lados no son simétricos. No sé si se puede apreciar con la flecha. Llegado el sexto cajón, se observa que se pierde la simetría en la construcción de esta torre, e incluso a partir del sexto cajón arriba encontramos como la mampostería cambia su tonalidad, de modo que puede incluso pues observarse una segunda fase, o por lo menos llegar a activarse otro momento constructivo en esta torre. Voy rápidamente, puesto que voy con retraso. La importancia de esta torre reside pues no solo en el control marítimo, sino también en la comunicación con importantes torres vigía, como la torre de Torrox, como toda la zona, el control de toda la zona del valle de Vélez, Málaga, o con su comunicación pues prácticamente indirecta con la zona de Benmiliana, es decir, que tiene un amplio campo de dominio visual. Aquí pueden ver lo que se observa desde la torre del Jaral. Y rápidamente pasamos a las torres del Magreb, con un gran retraso, hay que decirlo. En este caso vamos a hacer un recorrido muy vinculando sobre todo los valles, los WET, con las distintas estructuras emergentes que hemos localizado o de las que hemos tenido noticia a través de la documentación escrita. Iremos de norte y de oeste a sur y este, empezando evidentemente por el Cabo Negro, situado en Tetuán, territorio marroquí, donde encontramos la primera de las estructuras de las torres. Es decir, nos encontramos al sur de Ceuta, al sur sureste
de Ceuta. Ahí hallamos la primera torre que vamos a estudiar y de la que, pues, desgraciadamente, no queda evidencia directa, pero sí menciones indirectas. De hecho, pues encontramos citas en la descripción náutica de 1857, en las cartas, no castas, náuticas de Dumoulin, material ya pues, de época colonial, o en la carta de Kerhalet, que es también otra de las referencias para el estudio de la zona costera. Según estas cartas náuticas, era de forma octogonal y contaba con un enlucido blanco. Esta forma pues, nos evoca una serie de torres que encontramos hoy en la Alcazaba de Almanzari, de Tetuán, torres también octogonales y que nos sirven incluso pues, para ayudar a datar la fundación de esta torre. Y nosotros hemos pensado que esta torre no desaparece, como bien señala algunos autores, sino que más bien sería reutilizada, incluso sería empastada o se le pondría una funda y sería reutilizada como base para la torre vigía y el faro que pueden ver al fondo, que hoy pertenece a la Guardia Marina marroquí. Conserva la misma forma y de hecho es la misma, la misma técnica incluso decorativa que observamos en la propia alcazaba de Almanzari en Tetuán. Rápidamente vemos el campo que domina, el campo visual que se domina desde la torre de Cabo Negro. Lo importante es controlar evidentemente la zona de Ceuta e incluso poner en relación esta zona de Cabo Negro, que es de vital importancia para el control náutico, con otros cabos y otras torres que vamos a ver al sur-sureste. Esta torre es importantísima, puesto que controla el acceso a Río Martín, o Martín, según la colonización española, que es el valle que permite acceder a Tetuán. Nos quedamos con esa idea, puesto que va a servir para justificar la construcción de estas torres, incluso para datarlas cronológicamente. La segunda torre que vamos a estudiar es la de Cabo Mazari, una torre situada a 15 kilómetros de la anterior, de la que solo queda el topónimo, Terras Ansal Burj. Ese término Burj, que significa torre, evoca evidentemente, nos remite a la existencia de una torre precedente, y esta sería indispensable, como indico ahí, para conectar Cabo Negro con el Wet Ansar y controlar evidentemente el acceso a los cultivos irrigados. Yendo más al sur, nos vamos hacia la Torre de Ameca, de la que sí quedan restos, por lo menos de superficie, y sobre todo queda la reconstrucción que se hizo en época colonial. Bueno, esta torre, en este caso pueden ver la imagen que publica Pereda Roig en los años 50, es de planta circular, blanca, con su enlucido blanco, presenta un alambor. Nos quedamos también con esa característica porque va a servir para datarla, y contamos hoy, gracias también a la labor de algunos arquitectos de época del protectorado, con la sección e incluso con las medidas de esta torre, medidas que coinciden con otras de las torres que vamos a encontrar más al sur. Sabemos que es una construcción troncocónica de 8,35 metros de altura, con alambor de 2 metros, un cuerpo que se elevaría aproximadamente de 6,35 y sería maciza hasta prácticamente los 5 metros. Es una característica muy común de todas las torres vigías. Fábrica de mampostería con mortero de cal y arena. La puerta de ventana evidentemente se situaría hacia el interior, en este caso al sur, puesto que estamos en el norte de África, y contaría con una serie de aspilleras o troneras para atacar a los posibles asaltantes.
Bueno, este tipo de torres, indico, no tiene ni gárgolas ni tampoco matacanes, que es una característica que empieza a desarrollarse a partir de finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Como hemos dicho, poseemos la que realizó Ozurita en su tiempo, lo cual nos garantiza pues, contar con las medidas e incluso una fotografía de su estado en los años 54 que publica Pereda Roig en su trabajo sobre la ruta del Rif. Es importantísima esta torre de Amecat, que recibe otros nombres, que luego comentaremos, puesto que entra en contacto visual con la torre del Cabo Negro, se comunica con la torre de Targa, que vamos a estudiar a continuación, e incluso domina un amplio campo visual hasta llegar a pues, la torre de Jaeger-Schmidt, que controla otro de los valles principales de acceso a Shawin. Vamos ahora a la torre de Targa, ligeramente, que es, sin duda alguna, una de las más importantes que poseemos. Esto es Targa, un sitio de vital importancia para controlar, para la defensa del territorio de Shawen, es decir, del territorio del Principado que acomete muy probablemente la construcción de estas torres. Aquí pueden ver el fortín Saadí, identificado hasta hace muy poco como un fortín portugués, pero sería más bien de época Saadí, es decir, de factura marroquí, autóctona, que se construye evidentemente para pues, controlar de una forma más efectiva esta zona, esta playa, esta ensenada y el valle de Targa. Aquí pueden ver el fortín, en la actualidad controlado militarmente, con una garita justo detrás. Esta zona había sido prospectada en su tiempo por Patrice Cressier y se pueden localizar importantísimas estructuras, aparte del fortín y de la torre, que es de factura muy probablemente ya moderna, reconstruyendo la anterior, pues encontramos la Dar al-Sultán, es decir, una auténtica fortificación de muros de bastante potencia, de la que ofreceremos alguna foto y que pues, sería la residencia del gobernador de la zona. Tanto el fortín como la torre vigía, como la Dar al-Sultán, que es una fortificación, una alcazaba, servirían para taponar cualquier acceso al valle de Targa e impedir que cualquier incursión enemiga penetrase por el West Targa y llegase a Shawel, donde estaba la residencia del poder local. Aquí pueden ver una imagen de la Dar al-Sultán con su potentísimo muro, una técnica constructiva interesantísima, de mampostería y sillares en muchos puntos. Avanzo rápidamente y paso a analizar las características de la torre de Targa y sobre todo sus posibilidades de control del territorio. Esta se ubica en la colina Zawiya, puesto que hay una Zawiya junto a esta torre, algo también muy interesante, esa asociación entre Zawiya, lugar de retiro, y torre vigía, que a veces se da en el mismo sitio en forma de ribat. Es una torre de gran importancia estratégica, puesto que, como he dicho, permite con Targa toda la zona del valle del Lao, que no sé si conocen, pero es un valle amplísimo de una gran productividad para el norte de África, controla la playa que ven al fondo y, en definitiva, es el punto de control al acceso a Chefchaouen, a la zona de Chaouen. Aquí pueden ver la torre vigía, probablemente reconstruida, modificada, no tenemos datos acerca de cuándo se efectúa, puesto que esta factura es más bien moderna, pero que podría reproducir o situarse donde se ubicaba la torre medieval, que sí tenemos constatada. Aquí se puede observar el dominio visual, pues prácticamente hasta Cabo Negro, como verán luego con el estudio de intervisibilidad que realizamos, y aquí lo pueden comprobar. Hacia oeste, noroeste, se controla Cabo Negro, y hacia el este pueden llegar incluso a ver pues la zona de Jebha, también muy importante desde el punto de vista
económico y desde el punto de vista de la navegación. Y paso a la siguiente torre, la torre de Shettihat, que viene a significar de las terrazas. Esta torre, a pesar de que algunos autores señalan que se perdió en su totalidad, pues nosotros la hemos ubicado en el mapa y hemos localizado restos de la misma. Se conserva, como pueden comprobar, parte de su base, que ha sido pues, incluso perforada para ser utilizada muy probablemente pues, como trinchera, porque no tiene otra finalidad eso. Esta se ubicaría en una elevación, concretamente en Kudiat al-Burj, también elocuente el topónimo de Burj Torre, y a pesar, como he dicho, que aparece como destruida en muchísima documentación, pues hemos podido observar que está su base, el tambor, construido de mampostería, como han visto en la fotografía, una mampostería bastante regular, de piedra pizarrosa, para la que veíamos en el otro lado del mar de Alborán. Conserva una altura máxima que hemos medido de 3,50 y el cuerpo, desgraciadamente, se ha perdido o no pudiendo ofrecer más datos respecto de la misma. Sobre el control visual, nada mejor, bueno, se asemeja muchísimo a una torre que observamos al otro lado del mar del Alborán, concretamente a la torre del medio, situada en el barranco del medio, en Almuñécar, de la que también hemos estudiado en el caso de Al-Ándalus, y aquí pueden ver más detalles pues, de cómo se ha perforado la torre, se ha utilizado pues, probablemente para protegerse, ¿no? La potencia también de los muros, y esta es la torre vista desde el oeste, desde el cabo inmediatamente anterior, y aquí pueden observar el dominio, el control visual que tiene la torre de Sotterhat. Se controla desde el valle de Martil hasta el mismo Object. Aquí pueden ver cómo se observa al fondo pues la propia torre de Targa, que la pueden ver el puntito ese, desde la torre de Sotterhat. Hay otra serie de torres de las que no quedan evidencias, solo referencias documentales, como es el caso de esta torre que recibe el nombre de Torre de Ali o de Jager Schmidt. Esta torre se llama así por una serie de islas que están junto a la misma. Como no se conserva, voy a pasar ligeramente para ahorrar una serie de segundos, y sobre todo serviría pues, para vigilar el cabo del mismo nombre. Serviría de punto, evidentemente, de unión entre la torre de Sotterhat y la torre de Antar o Tagasa, que es la que vamos a estudiar a continuación y en la que mostrábamos al inicio de nuestra exposición en la primera pantalla. Esta sería un poco la situación de torres y estructuras, solo para realizar un balance de en qué medida están relacionadas estas torres pues, con las distintas estructuras y las distintas ciudades que encontramos en el mar de Alborán. Vamos ahora a la torre de Tegasa, de una factura, como pueden comprobar, prácticamente idéntica a la que veíamos, a la que dibujaba Zurita, una torre construida en mampostería, con mampuestos de tamaño mediano, una torre con el lucido blanco, con alambor, prácticamente maciza, bueno, prácticamente no maciza hasta su acceso, su puerta-ventana. Esta torre, pues desgraciadamente está en un estado pues, que corre peligro, puede caerse al barranco, puesto que los trabajos de amenagement, de acondicionamiento de la pista que baja a la playa, pues han hecho que quede prácticamente colgando del camino, ¿no? Esto también, los daños, pues desgraciadamente, pues han provocado pérdida de información, pero al mismo tiempo no han permitido saber pues, cómo se construye el propio alambor, ¿no? O esta especie de base cónica. Se pueden observar las dos fases, ¿no?
Bueno, solo indicativo, pues tendría un tambor de 2 metros en 2 niveles, 1 metro de pues, cada uno de ellos. Su cuerpo alcanzaría unos 6,35 metros, igual exactamente que la torre que dibujó Zurita, la de Mecat. Apenas presenta talud, resultando pues, prácticamente un cilindro, se asemeja un poco a la torre del Cambrón, como que destacábamos antes, aunque de menos dimensiones. Su estado de conservación, como decía, es relativamente bueno, y ahora ofreceremos más fotografía, y su importancia reside en que controla pues, la playa, la ensenada, que lleva el mismo nombre de casa, e incluso la alquería o población Matchar de Gaza. Aquí pueden ver pues desde el sur el acceso a la torre. Fíjense cómo no tiene matacanes, pero sí presenta alambor. Eso es algo curioso si se sigue la evolución de las torres en la península ibérica. La importancia de esta torre, como decía, reside en que desde ella pues, se controla un amplio campo, se entra en comunicación con la torre de Jagger Smith, con la propia de Sutterhat y con la de Targa. Es decir, que toda esta zona está controladísima para el tráfico marítimo. Yendo más hacia el sur, nos encontramos con una población conocida como el Jebha, también en época colonial como Puerto Capaz, incluso Ensenada de los Traidores, se ha denominado en época moderna. Aquí pueden ver la ubicación del Jebha, que controla varios valles, uno de ellos el río Uringa, importantísimo pues, para los cultivos irrigados y para entender la ubicación de la propia población del Jebha, una población pues, de vocación pesquera y que también pues, tiene importantes cultivos hacia el interior. Lo importante de esta zona, y yo creo que me estoy dando tiempo, que la benevolencia de Manuel pues, me ha permitido continuar, ya me quedan 5 minutos apenas, es que la importancia de esta zona para la navegación reside pues, en que prácticamente se encuentra a medio camino entre Badis y Tetuán. De hecho, a través de los estudios de intervisibilidad que hemos ido mostrando, nos damos cuenta de que pues aquí no se había ubicado ninguna torre y simplemente por media matemática tenía que existir una torre aquí sí o sí que comunicase pues tanto la torre de Amtar, que es la anterior, como la de Sidi Fetush, que es la siguiente que vamos a ver. Eso nos hizo sospechar la existencia de una torre y gracias a los estudios de intervisibilidad y sobre todo al descubrimiento que realizó José Luis Carriazo Rubio, de un dibujo que efectuó un personaje, Juan de Guzmán, para planificar la toma de Jebha en época medieval, en época moderna, perdón. Gracias a ese dibujo nos dimos cuenta de que además del castil, que ya mencionan las crónicas, existiría una torre en la propia Jebha, unos 200 metros hacia el interior, que además, si se puede observar, si le damos validez a este testimonio, presentaría una especie de alambor, según el dibujo, e incluso de almenado, aunque eso no le damos validez al tema del almenado, pero sí al alambor. Aquí pueden ver la ubicación de esa torre e incluso gracias a este croquis que publica Carriazo Rubio en una publicación, en un trabajo que edita Daniel Balú, pues encontramos una nueva torre no identificada por ningún investigador hasta el momento, que se ubicaría al este de la ensenada de Jebha. Una torre que, por cierto, sería de vital importancia para comunicar Jebha con los valles situados al este del Rif. Y por último encontramos la torre de Mestasa, o Mistasa, que en este caso sí ha sido publicada y estudiada pues, de forma monográfica por Patrice Cressier,
que presentaría básicamente las mismas características de las torres que hemos ido viendo, perdón, unas torres de mampostería de prácticamente el mismo tamaño o los mampuestos, una zona, una parte, una base, en tambor. En este caso contaría con un diámetro de 5,6 y una altura conservada máxima de 2,8. Eso son mediciones de la obra de Rive Cottier. Y su paramento exterior, como en el caso de la anterior, estaría enlucido pues con cal, y el resultado sería una torre blanca, como en el caso de la de Amecat y todas las anteriores. Aquí pueden observar el dominio, el control visual de la torre de Mistasa, muy interesante, puesto que entraría en comunicación con la torre de Wet Sidi Fotouche y incluso dominaría la zona de Buscourt. Entraría en contacto con Badis, con lo cual ya se cerraría todo el control de la zona occidental del Rif. Este sería el resultado de los estudios de intervisibilidad de todas las torres que hemos ubicado en el Rif. Como pueden comprobar, no quedaría prácticamente ningún punto muerto. Se controlaría pues todos los accesos a los principales valles, a los principales arroyos y ríos del Rif. En definitiva, se controlaría el acceso al interior, ¿no? Al interior, que es el principal objetivo de estas estructuras. Algunas conclusiones, y lo paso a comentarlas rápidamente, pues como pueden comprobar, existe un gran desequilibrio entre el norte y el sur, un desequilibrio pues, que observamos en que en el norte se conservan 69 torres, que algunas son de tradición medieval, muchas de ellas constatadas documentalmente, frente al sur, es decir, frente a lo que se conserva en el norte de África, que solo son 9. 9 con las que hemos contado y hemos descubierto recientemente. Al mismo tiempo, podemos observar una evolución bastante diferenciada. Pueden comprobar cómo frente a las torres del norte, que presentan varias fases, las del sur solo presentan una única fase, con su alambor y sin ningún tipo de matacán ni ningún tipo de gárgola. Y es que tras la conquista castellana, en el sector norte se apuesta por esta misma infraestructura, reformando, modificando aquellas torres que podían ser reutilizadas, adaptadas a las necesidades de la poliestética, adaptadas a la artillería. Este sería el balance, la comparación de las torres conservadas de uno y el otro lado del mar de Alborán. Aquí están las 9 que hemos citado y aquí pues la totalidad de estructuras que hemos ubicado en Al-Ándalus o en la península ibérica. En el caso del Rif hemos conseguido, gracias a los estudios tanto documentales como a la relación de todos los materiales que hemos manejado, pues datar o por lo menos arrojar una primera hipótesis sobre la formación de esta estructura, la construcción de esta serie de almenaras. Y es que, según nuestras investigaciones, serían construidas a partir del gobierno de Abul Hassan al-Manzari y de los Banu Rashid, es decir, de los fundadores de Tetuán y de Shawwal, en un periodo que iría comprendido entre 1472 hasta mediados del siglo XVI. Esto lo sabemos principalmente puesto que las torres se ubican sobre todo para proteger los accesos a Shawwal y a Tetuán, van desde Cabo Negro hasta Torre de Alcalá y se reproducen, son más importantes e incluso más numerosas en las zonas de acceso a los valles de Shawwal y de Tetuán. Las técnicas constructivas y la morfología de estas torres recuerdan mucho a las torres que observamos en la primera época castellana. Si se fijan, incluyen algunas de las innovaciones como la presencia de alambor,
pero no incluyen otra serie de adaptaciones como los matacanes, la gárgola, que sí que se implementan ya a finales o la segunda mitad del siglo XVI en la costa norte del Mar de Alborán. Esto denota, sin duda alguna, que las torres rifeñas presentan solo una fase y su periodo de vida iría del siglo XV hasta el siglo XVI. La ausencia de torres posteriores también denota pues, la estrategia que se hace en el norte de África para defender las costas. Se prefiere abandonar las tierras, replegarse y apostar por otro mecanismo de defensa costera, como es pues, las incursiones, las fortificaciones en altura y lo que luego serán las casbas de época sadi. Esto es simplemente una comparación entre la torre de Tagasa y la torre del Cambrón que hemos visto. A la izquierda pueden ver la torre de Tagasa, con su alambor también lo presenta la torre del Cambrón, sin embargo esta no presenta, como hemos dicho, pues ese buzón, ese matacán para proteger el acceso, que sí que sabemos que se empieza a extender por la geografía peninsular a partir de mediados del siglo XVI. Es decir, pues también hemos constatado cuáles serían los parámetros a través de los cuales seguían los estados para ubicar las distintas torres. Y es que al principio de mi exposición decía, hay una relación estrecha entre torre, cabo, arroyo, punto de aprovisionamiento de agua dulce y también ensenada o playa. Y eso ayuda perfectamente a saber por qué se ubica cada torre en cada punto. Bueno, este sería el balance que hemos realizado de las torres norteafricanas. Como ya estoy fuera de tiempo, directamente no lo analizo y quizás si hay alguna pregunta, alguna duda, lo puedo comentar al final. Dejo esta última imagen para que vean en qué medida las torres se reutilizan en época ya contemporánea pues, para albergar no solo faros, sino también pues, garitas militares, como es el caso de esta que ven al fondo de la imagen. Y nada más, siento haberme pasado mucho del tiempo, espero que haya sido de vuestro interés la intervención. Bueno, pues muchísimas gracias al profesor Vilar por su exposición, ¿eh? Aunque se haya pasado de tiempo, pues merece la pena, puesto que nos ha hecho hacer un viaje por el norte de Marruecos, ¿eh? Y nos ha recordado que las playas granadinas también y malagueñas también están cerca. Es decir, ya empezamos a pensar en el verano y empezamos a pensar en que hay que ir saliendo de esta. Bien, dicho esto, y una vez que nos ha expuesto a él todo eso, yo espero que los alumnos le pregunten, ¿eh? Pues, aunque sea para que le cuente cómo le fue en cada una de las torres, qué dibujo hicieron, todas esas cosas, para que ellos también aprendan eso. Así que te dejo la palabra a ti, Vilar, y encárgate un poco tú también de coordinar, ¿eh? Porque yo, como vosotros comprenderéis, me atengo a las nuevas tecnologías, pero no manejo yo tanto el sistema, ¿eh? Así que muchísimas gracias por tu exposición, ¿eh? Y damos paso a las preguntas que nos quieran hacer cada uno de los alumnos o de las personas que hayan estado viendo esta exposición. Bueno, muchas gracias Juan Manuel Ríos Jiménez por haber encontrado interesante el trabajo. Hazagul también. También se puede preguntar sobre torres del interior, ¿eh? Bueno, no soy especialista en eso. Bueno, pero digo por si Tendría que alguno no, responder según lo que sepa. si a alguno le da miedo el mar, ¿eh? Pues puede preguntarse bien por el interior. Bueno, hay una torre, bueno,
Una torre, digo yo. Una Una pregunta. pregunta de Roque Modrego. Torre, Roque, Modrego, ya se traba, ¿no? Uno. Gracias, Vilá. Una pregunta. ¿Las torres tenían todas la misma altura por si seguían algún patrón? Bueno, por lo menos las que hemos podido medir y que se han conservado en su totalidad, sí. Me refiero que te refieres a las torres norteafricanas. La de Amecat y la otra, sí. La técnica constructiva es la misma, el elucido prácticamente el mismo, el alambor casi siempre se construye de la misma forma, es decir, está un patrón de constructivo muy claro. Y es que no lo he dicho en mi exposición, pero con esto también sirve para publicar un poco la publicación que está en prensa y que saldrá en breve. Eh, es muy probable que todas las torres fuesen construidas por la misma cuadrilla e incluso en un mismo momento. Por lo menos aquellas que sabemos que son iguales. Y muy probablemente en época de Almanzari, como he dicho anteriormente, que está muy vinculado a Granada y lo conoce muy bien Manuel Espinar y puede ofrecer más datos de él, por cautivos cristianos o gente vinculada pues a los moriscos que llegan al norte de África. Estos moriscos, estos cautivos, conocían las innovaciones tecnológicas, las innovaciones, la policética que los castellanos implementan en la costa andaluza y lo que hacen es aplicarla en el norte de África. Y María Isabel Mayorga dice, bueno, muchas gracias, qué interesante este último punto, la utilización en estos tiempos de estas estructuras genera de alguna forma su protección. ¿Cuáles son los usos que en tu concepto son los más favorables? Bueno, en realidad es, a mi juicio, que no se use, ¿no? Y que se restaure y que se ponga en valor. Pero si tengo que elegir, si se reutiliza como faro y no se daña los paramentos, pues puede servir, ¿no? Y de hecho, gracias a ello, se han conservado torres como la torre faro que encontramos en la punta de la Mona, en las Muñecas, o la torre que he mencionado yo antes y que muy probablemente se correspondería con la torre de Cabo Negro, ¿no? El faro ese. No sé si me dejo alguna cosa. Bueno, gracias a Coraima y a María Gracia y a Carlos, que dice que gran conferencia nos ha hecho ver las diferencias, las diferentes torres de las dos orillas. Muchas gracias. Cristina, muy buena y gracias por la exposición. Una pregunta, ¿hasta qué punto se conoce la relación del poblamiento con estas torres y qué carácter tendría? Muy interesante esa pregunta, porque lo comentaba yo por encima, ¿no? Son torres de factura estatal, pero eso no quiere decir que no haya una participación directa pues, de las comunidades rurales. De hecho, muchas de ellas se ubican junto a alquerías, a unidades de poblamiento rural, que se dedican pues, prácticamente al cultivo o a la pesca, ¿no? La relación sería muy estrecha, evidentemente, porque en la medida en la que estas torres aseguran una cierta estabilidad, garantizan la seguridad de estas comunidades en caso de incursiones de cristianos o de otras formaciones políticas. Así que tendría que haber, evidentemente, una relación muy estrecha entre estas comunidades, que muchas de ellas hemos visto que se dedican a cultivo irrigado por la imagen de Amtar o de Tegasa, y las torres, ¿no? No he comentado una cosa, no sé si saldrá en las preguntas. Hemos realizado incluso un estudio de la media, de la distancia media que había entre torre y torre, y nos daba aproximadamente unos 11 kilómetros entre torre y torre, lo que viene a representar prácticamente una torre por cada cabo o por cada valle, ¿no? De modo que el objetivo es defender políticamente la costa, pero también proteger a las comunidades rurales que residían allí, darles seguridad, ¿no? Porque solo garantizando esta seguridad, pues se
se mantendría el poblamiento allí, ¿no? De hecho, el mismo propósito el que tienen las torres vigías en España, ¿no? En la península ibérica. Dar seguridad frente a las incursiones moriscas y turcas. Bueno, gracias a Roque y a Alejandro Carmona y a María Chávez. Sergio Rosales me pregunta, ¿se conoce qué estatus tendrían las personas que trabajan en esas torres como vigías? ¿Son militares con un jefe y algunos subalternos? ¿Les pagan las poblaciones locales o el Estado? Gracias. Bueno, eso se conoce muy bien en el caso del norte, es decir, ya a partir de época castellana, y de hecho es lo que va a exponer Jiménez Estrella el próximo día, ¿no? Cómo funciona la institución encargada de velar por las torres, ¿no? Como, bueno, ahí habría que recurrir, en el caso del sector norte, a los trabajos de López de Coca, que estudia y se ocupa de todo este tipo de elementos. Sabemos que en el norte se financia a través de un impuesto que se pone, a valga la redundancia, a los moriscos y a las poblaciones herederas de Al-Ándalus, que se le obliga a pagar una serie de alcabalas para financiar esta serie de obras. Había toda una institución de guardianes, de torreros, que eran pagados tanto por estas instituciones o por esos ingresos como por a los que se le encomienda la vigilancia costera, porque a veces eran a grandes aristócratas. Y en el caso del norte de África, las referencias que poseemos son las del texto que leí anteriormente, de Ibn Marzouk, que nos dice que es el propio Estado el que pone los medios para financiar a estos torreros, a estos vigías, ¿no? Se ha podido documentar las torres espacios anejos a ellas. Si te refieres al norte de África, hasta el momento creo que la respuesta es negativa. Existía la posibilidad en la torre de Mistasa, donde había una estructura junto a ella, pero no se ha definido como una estructura coetánea. Y Beatriz Cano dice, muchas gracias, me ha interesado muchísimo el tema, gracias a ti. Respecto a lo comentado sobre los ribats y las zaguayas, me resulta muy interesante ver el mismo caso en torres interiores. Exacto. Con respecto a la implantación de un sistema de vigilancia, parece que hay una implicación militar y religiosa en mayor o menor medida bastante fuerte a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. Es que si vamos a Muñeca, por ejemplo, la hábitat de Sharfa hace de torre vigía y de hecho está comunicada, por ejemplo, con la torre de Cerro Gordo, con las torres que están situadas al este de Almuñeca, es decir, forma parte de pues todo el programa, todo el sistema de vigilancia costera. Y eso sirve tanto al interior como hacia el exterior, ¿no? Y gracias también a Daniel, al que conozco por las clases. Manuel, adelante. Manuel Sánchez. Sí. Hola, buenas tardes, Pilar. Enhorabuena por la exposición que has tenido. Ha sido muy interesante. Yo lo que quería preguntarte es si en esas torres se han encontrado o se ha visto al indicio de algún tipo de almacenamiento de agua, algún aljibe, o por estar cerca de las poblaciones no es necesario. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Manuel. En el caso de las torres africanas, que me imagino que son las que te interesan porque son las novedades que presento, ¿no? No se ha
visto ningún almacén interno o pequeño aljibe ni nada. Y es que, lo comentaba yo antes, ¿no? Muchas de estas torres se ubican junto a arroyos, puntos de agua dulce, con lo cual pues ya tienen ahí el abastecimiento hidráulico asegurado, ¿no? De hecho, no solo se ubican para abastecerse de ese agua, no solo se ubican junto a esos arroyos para abastecerse de esa agua, sino para controlar que cualquier incursión enemiga no utilice ese arroyo y hagan lo que se conoce como el aguado, ¿no? Y se abastezcan de agua y sigan navegando. Y eso pues, hay que ponerlo en relación con cómo se realizaba la navegación en la época, una navegación por cabotaje. De modo que los navíos necesitaban ir parando y aprovisionándose de agua. ¿Y dónde paraban? Pues en los arroyos, ¿no? Si en esos arroyos pues no había vigías, no había ningún guardián, pues era muy fácil desembarcar, incluso o aprovisionarse de agua y ya realizar una incursión hacia el interior o bien seguir navegando hacia el este o el oeste. Muchas gracias, Cristín Masolita, y viniendo de ti, sobre todo más, me alegra esa opinión. Alberto Toquero dice: los aljibes y los almacenes podrían estar integrados dentro del cuerpo de las torres. Que se sepa no. Que se sepa no. Evidentemente, no se ha excavado, pero lo que se conserva, las secciones y por prácticamente por extrapolaciones de las 2 o 3 torres que se conservan prácticamente en su totalidad, no. Hay que darse cuenta que también es un problema el tema de construir un aljibe dentro de la torre. Hay que pensar en grandes tinajas, grandes recipientes para almacenar el agua que se tomaba de los arroyos. Algunas torres se ubican frente a puntos o pozos, o no lejanos a pozos. Visteis la torre de Targa, que se ubicaba junto a un gran bastión saadí. Bueno, pues junto a ese bastión saadí había un pozo, con lo cual tienes el agua del Wet y un pozo de agua dulce allí, en la misma playa. Bueno, ¿más preguntas o pasamos ya a la tercera parte de que el profesor Vilar nos informe sobre los proyectos en los cuales está inmerso y lo que puede hacer en el futuro? Que les puede interesar también a algunos de los que participan o han estado en estas sesiones. Si no hay más preguntas, Vilar, pues puedes pasar a exponernos la tercera parte. Vale, muchas gracias. Bueno, básicamente lo comentaba al inicio de la exposición, ¿no? Tenemos que seguir publicando y trabajando en las publicaciones del proyecto. Entre ellas pues, está una monografía que vamos a presentar a una editorial potente y que resume pues, los resultados del proyecto. Se incluye todos estos estudios de torres vigías, también estudios de yacimientos de ciudades como Gasasa, Tazuda, Badis, las prospecciones y visitas que realizamos en la zona del interior de Almuñécar, como el castillejo de Hisenstadt, el Peñón de los Castillejos, o algunos puntos como Vermiliana y todo ello que hemos integrado dentro del debate del poblamiento costero. Y también, como fruto del proyecto que tuve sobre el África Negra y las relaciones con el Magreb y Al-Ándalus, hemos estado trabajando y hemos realizado una primera expedición a la zona del Valle del Dra para documentar las casbas, las relaciones que existen entre poblamiento, agua y también tráfico caravanero, y tenemos previsto realizar un SIG de las rutas
caravaneras y de las relaciones entre pues el sur del Sáhara y el norte del Magreb a través de estas casbas. También, como has mencionado, recientemente nos otorgaron un proyecto de intervención arqueológica, se llama YACAM, intervención arqueológica en el yacimiento de Cercas de las Alcarias, en Mezquita, en Mértola, que tengo el placer de dirigir junto a Fátima Palma, Tucha, del campo arqueológico de Mértola. Es un proyecto que bueno, llega prácticamente por la imposibilidad de seguir trabajando en el Magreb en este contexto, pero que pues va a enriquecer sin duda alguna muchísimo nuestro conocimiento sobre el proceso de arabización e islamización en un ámbito rural, algo que pues no siempre se estudia, ¿no? Hay algunos proyectos que sí, aquí algunos compañeros, por ejemplo, tienen proyectos en la zona del Marquesado que se ocupan de ello, pero hasta el momento no hay muchos proyectos transversales e internacionales que se ocupen pues, de esta cuestión, ¿no? Además, tengo que decirlo, y me enorgullece mucho trabajar cerca de mi provincia, que es Huelva. Prácticamente estoy en la frontera, con lo cual me va a posibilitar pues, no vivir, pero sí estar unos días allí, ¿no? El yacimiento se ubica junto al Guadiana, junto a la provincia de Huelva. También, bueno, dentro de las publicaciones, como has dicho, epigrafía, estoy trabajando ahora mismo sobre una serie de epígrafes que salieron en Guadix y que serán publicados, pues esperemos que en breve, epígrafes medievales, andalusíes, y pues poco más, ¿no? Mi contribución a proyectos pues, globales como Alamat, sobre Alhambra, material, que dirige Carolina Cardelli y Antonio Malpica, o el proyecto Menasam, donde también está Antonio Malpica y Guillermo García Contreras, sobre pues los recursos naturales y varias zonas de Andalucía. Es decir, trato de pues, realizar investigaciones propias y también integrándome en proyectos colectivos, ¿no? Y en eso también quiero señalar pues, que mi contribución, mi colaboración, no solo con nuestro grupo de investigación, sino también con otras instituciones con las que tengo proyectos en curso que todavía no puedo desvelar porque no se han aprobado, pero que creo que pueden ser interesantes a medio o corto plazo. Pues muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias por todo y animar a los jóvenes a que pidan algo sobre Tetuán o pidan algo sobre Tombuctú, que son fundaciones granadinas y que estarían muy relacionadas, y además a ver si allí pues hay también todo este tipo de estructuras defensivas y todo eso. Sería muy interesante, ¿eh?